Hola a todos, muchas gracias por estar aquí en este último bloque. Quería empezar agradeciendo a Congreso Futuro por darme la oportunidad de explicar lo que hacemos en el laboratorio y a toda la organización y todos los voluntarios que nos han estado acompañando y cuidando tanto estos días. La verdad es que está siendo una experiencia súper enriquecedora. ¿Y qué les voy a hablar hoy? Les voy a hablar de unicelularidad, multicelularidad y cáncer. ¿Cómo se relacionan estas palabras? Bueno, pues estas palabras tienen un nexo con la evolución. Pero normalmente, cuando pensamos en evolución, lo primero que nos viene a la cabeza es una imagen de este tipo. Pero esta imagen hace referencia a nuestra evolución, la evolución de la especie humana. Y esto es un instante de hace muy poco tiempo. La evolución de la que yo les voy a hablar hoy, de los eventos que vamos a hablar hoy, son mucho más antiguos. En la evolución ha habido 3 grandes eventos que han cambiado la vida en la Tierra para siempre. El origen de la vida, el origen de la célula eucariota y el origen de la multicelularidad. ¿Cómo se pasó de organismos de una célula a organismos con millones de ellas? Pero antes de intentar entender cómo pasó este evento, tenemos que saber que este evento no ha ocurrido una sola vez. En la evolución ha ocurrido de manera independiente varias veces. Tenemos, por ejemplo, en el linaje de los hongos que nos comemos son multicelulares, aunque también existen hongos unicelulares. Ha pasado también en el linaje de los metazoa. Los metazoa son los animales, al cual nosotros somos una pequeña parte. Y también ha pasado, por ejemplo, en el linaje de las plantas, que son los árboles y las plantas a las que estamos acostumbrados a ver. Y también ha pasado en otros linajes eucariotas. Pero con este ejemplo lo que quería de alguna manera ilustrar es que, y dejar claro es que no todos los organismos unicelulares vienen de una simple transición o de una única transición de un organismo unicelular a uno multicelular, sino que las plantas vienen de una transición, los hongos vienen de otra y los animales vienen de otra. Y con esta diapositiva, que también quería mencionar una cosa que me parece muy importante. Nosotros somos una parte pequeña de uno de estos linajes, pero si se fijan en este árbol de la vida, hay muchísimos más linajes de eucariotas. Los unicelulares forman parte de nuestro día a día. Hay algunos que los usamos sin darnos ni cuenta y que son súper útiles para nosotros, como por ejemplo Saccharomyces cerevisiae, que es la levadura que nos permite tener pan y tener cerveza. Otros unicelulares, que también forman parte de nuestro día a día, no son tan agradables. Por ejemplo, Giardia lamblia es un parásito que podemos contraer, no es muy grave, pero podemos contraer muy fácilmente cuando bebemos agua de un río donde el agua está contaminada porque hay ganado cerca. Después hay parásitos que son mucho más engorrosos y que espero que nunca en su vida los tengan que contraer, pero que son un problema de salud en el mundo de hoy, como por ejemplo Plasmodium falciparum, que es el parásito de la malaria. Plasmodium falciparum es un organismo unicelular, pero es un organismo con un ciclo de vida muy complejo. Y con esto lo que me gustaría ilustrar es que unicelular no es sinónimo de simple, sino que los organismos unicelulares, aunque sean de solo una sola célula, tienen una complejidad enorme. Pero yo hoy he venido a explicarles cómo se pasó de un organismo unicelular a organismos multicelulares que constituyeron los animales. Esta transición es única en el sentido de que en los animales podemos ver una gran diversidad de patrones de desarrollo,
una gran diversidad de ocupación de distintos nichos ecológicos y una gran diversidad de modos de vida. Por lo tanto, esta transición dio lugar a una gran complejidad que cambió la vida de la Tierra para siempre. Pero antes de pasar un poco a cómo podemos estudiar esta transición, igual nos podemos plantear un poco qué ventajas tiene la multicelularidad. Bueno, una de las ventajas más intuitivas y evidentes es el aumento de tamaño. En un nicho ecológico donde es importante poder depredar para tener energía y poder escapar de depredadores, un tamaño más grande es una ventaja. Pero otra de las ventajas de la multicelularidad, que es muy importante, es que el hecho de tener muchas células nos permite diversificar, tener células especializadas en una tarea y células especializadas en otra tarea. Esta posibilidad de tener más diversidad también abre la puerta a nuevas especialidades. ¿Cómo surgió el origen de los animales? ¿Cómo estudiamos cómo se dio en la evolución esta transición? Podemos pensar que si estudiamos todos los animales que existen actualmente e incluso compararlos con algunos fósiles de animales, podríamos saber cómo se dio esta transición. Pero esto, de hecho, no es así. Voy a beber un poco de agua. Si hiciéramos esto, lo que sabríamos es, a lo mejor, cómo fue el primer animal. Pero a nosotros lo que nos interesa es saber cómo se originó este primer animal. Para saber cómo se originó este primer animal, tenemos que saber qué es lo que había antes, cómo era el ancestro. Pero este ancestro no lo tenemos, está extinto. ¿Cómo podemos abordar entonces esta pregunta? Pues, por suerte, en el árbol de la vida, nuestros parientes más cercanos son unos organismos unicelulares que existen en la actualidad. Y entonces, ¿cómo nos pueden ser útiles estos organismos unicelulares? Pues si comparamos lo que hay en estos organismos unicelulares con lo que hay en las células de los animales, podemos entender qué características y qué capacidades de estos dos grupos de células comparten. Lo que compartan los dos grupos de células nos estará indicando que seguramente, con una elevada probabilidad, estas características estaban ya presentes en el ancestro unicelular y podremos intentar desarrollar hipótesis de cómo se pudo dar esta transición. Por otro lado, si encontramos características y capacidades que son específicas de los animales o de los organismos unicelulares, lo que nos estará indicando seguramente es que son adaptaciones que surgieron posteriormente en la evolución o que se eliminaron porque no eran útiles en ese contexto. Así pues, como estudiamos nosotros, estudiamos todos estos parientes unicelulares y los comparamos con las capacidades de las células animales. ¿Y quiénes son estos parientes unicelulares? Bueno, hay varios linajes de estos organismos unicelulares que son nuestros parientes más cercanos. Tienen unos nombres que pueden parecer muy complicados, pero yo les voy a introducir algunos de los representantes de estos linajes. En las diapositivas van a ver 1, 2, 3 y 4 para que puedan seguir a qué linaje me refiero. Por ejemplo, van a ver a Salpingoeca roseta en movimiento y van a entender por qué se llama roseta, que pertenece al linaje de los cuanoflagelados. Van a ver a Capsaspora oxarzaki, que es una de las estrellas del laboratorio, que es una ameba filopodiada, y van a ver para qué nos sirve, no solo para estudiar el origen de los animales, sino también para entender las células cancerígenas. Van a ver a Creolimax fragantissima, que pertenece al linaje de los Ictiosporians, cómo se divide y cómo es su ciclo de vida. Y Corallochitrium limacisporum, que es el único representante que tenemos en cultivo y accesible para nuestros estudios de uno de los linajes, del linaje Corallochitria. Hoy no lo van a ver porque por razones de tiempo no voy a poder hablar de él.
Pero ¿qué necesitamos? ¿Qué requisitos necesitamos para la multicelularidad? Si pensamos en un tejido multicelular, por ejemplo la piel, lo primero que vemos es que hay una diversidad celular. Hay las células que producen los pelos, hay las células de la dermis, las células de la epidermis y muchas otras células distintas. Estas células no están sueltas en este tejido, se encuentran adheridas las unas a las otras. Y por último, estas células no están al azar en este tejido, sino que tienen un orden determinado. Las células saben qué es arriba, qué es abajo, qué es a la derecha y qué es a la izquierda. Y se ponen en el tejido respecto a este orden. Por lo tanto, tenemos que estas tres características son importantes para formar un tejido multicelular. ¿Cómo vamos de una célula eucariota unicelular a un tejido multicelular? La primera cosa que hemos dicho es que necesitamos diversidad celular. Eso quiere decir que de una primera célula con un mismo catálogo de instrucciones, con un mismo ADN, se producen distintos tipos celulares. Todos venimos de una célula única. Todos en el primer momento inicial de nuestra vida, éramos una célula que se llama cigoto, que proviene de cuando se han fusionado el material genético de la madre y el material genético del padre. Esta célula crece, se divide, forma estructuras embrionarias como la mórula y a partir de allí se irán diversificando las células y conseguiremos tener un organismo multicelular como nosotros. ¿Qué ocurre en un organismo unicelular? En Creolimax fragantissima, por ejemplo, su ciclo de vida empieza también con una célula. En este caso es una ameba que se mueve por el cultivo. Llega a un punto que esta ameba se para, se vuelve esférica, empieza a crecer, divide sus núcleos y forma estructuras en su desarrollo que, como podéis ver, se parecen mucho a algunas de las estructuras embrionarias de los animales. Lo que ocurre es que Creolimax fragantissima, como vais a poder ver en este vídeo, cuando termina su desarrollo, en lugar de dar un organismo con diferentes células, lo que hace es que produce nuevas amebas, que vais a ver corriendo por aquí, que van a empezar de nuevo su ciclo de vida. Esto podría hacernos pensar que los organismos unicelulares no pueden producir células distintas, pero hemos descubierto que esto no es así. Los organismos unicelulares, durante su ciclo de vida, pueden producir distintos tipos celulares. Podemos tener un momento del ciclo de vida que sea una ameba filopodiada, que necesita estos filopodios para adherirse al sustrato, que en momentos de estrés se vuelve cística, retrae los filopodios y se protege, y que en otros momentos se juntan las distintas amebas para formar estructuras multicelulares simples. Así pues, ya sabemos que los organismos unicelulares pueden producir distintos tipos de células. La siguiente característica de la que habíamos hablado es la adhesión, que una vez tengamos los distintos tipos de células, estas células se puedan mantener adheridas. Aquí os voy a presentar cómo se divide Salpingoeca roseta. Salpingoeca roseta, cuando se divide, las células se pueden mantener unidas y pueden formar estas colonias en forma de rosa. Y de ahí su nombre. A ver si se divide un poco más. Bueno, vamos a continuar. O sea que ya sabemos la diversidad de células y sabemos que las células se pueden mantener juntas. El siguiente paso que hemos dicho es que las células necesitan saber qué es arriba, qué es abajo, qué es a la derecha, qué es a la izquierda. Bueno, pues resulta que tenemos un organismo en el laboratorio, Aveoforma whisleri, que pertenece al linaje de los Ictiosporians, que tiene una morfología. Me gustaría que se fijaran en esta célula redonda que hay allí, que parece que no haga nada al principio, pero que en un momento determinado va a cambiar su morfología y esta nueva morfología le va a dar la capacidad de moverse. El movimiento que tiene esta célula, esta morfología, la veis ahora cómo se ha formado y ahora se va a empezar a mover. Siempre se mueve teniendo muy claro cuál es la parte de delante y cuál es la parte de detrás. Así pues, sabemos que los organismos unicelulares, nuestros parientes unicelulares más cercanos, tienen la capacidad de
formar distintos tipos celulares viniendo de una célula. Estas células se pueden mantener adheridas y además pueden saber el eje del espacio. ¿Tiene alguna desventaja la multicelularidad? Pues sí, la multicelularidad tiene una desventaja que la van a ver enseguida. Cuando estamos en un organismo multicelular, tiene que haber un control. Las células no pueden decidir ir por la suya. Necesitan seguir un control y estar en el programa que les ha tocado. Pero los organismos multicelulares, durante su vida, estas células reciben insultos, reciben pues, mutaciones debidas a agentes tóxicos. Hay en un mecanismo de control llamado muerte celular que la misma célula detecta cuando ha sufrido demasiados errores y ella misma, de alguna manera, comete suicidio y se muere. Pero ¿qué pasa a veces? Que estos errores están dentro del mecanismo que debería activar la muerte celular. Y entonces pasa el cáncer. Cuando una célula deja de pertenecer al tejido al que estaba porque está mutando y ya no tiene la identidad de tejido, revierte a una identidad más individual. Es un poco como si se volviera a una naturaleza más unicelular, como si pasara a un modo de vida unicelular. Al cambiar y sufrir mutaciones, adquiere dos características muy importantes y muy peligrosas. Por un lado, se empieza a dividir de manera incontrolada, mucho más de lo que tocaría, y cambia de morfología. Este cambio de morfología muchas veces va acompañado con un cambio de capacidades, que es la movilidad, por ejemplo. Y entonces puede dejar ese tejido, pasar al riego sanguíneo e invadir otros tejidos. ¿Cómo nos sirven nuestros parientes unicelulares más cercanos para estudiar el cáncer? Pues por un lado, Apsaspora oxarsaki, que os he dicho que era una de nuestras estrellas del laboratorio, comparte con las células animales algunas de las instrucciones más importantes que tienen que ver con el cáncer. Por lo tanto, podemos estudiar estas instrucciones en un contexto unicelular que es análogo un poco al cambio de modo de vida que hacen las células cancerígenas. Por otro lado, Abeoforma whisleri, que ya os la he presentado antes, con esta morfología que aparece de nuevo en el cultivo, tiene la capacidad de moverse y sabemos que los mecanismos moleculares de este movimiento se parecen mucho a los mecanismos moleculares de algunas células cancerígenas cuando adquieren movilidad. Por lo tanto, estudiando estos organismos podemos entender mejor el proceso del cáncer. Ahora había preparado un resumen, pero creo que me estoy yendo de tiempo. Solo querría dejarles con la idea de que nuestros parientes unicelulares más cercanos son importantes para entender cómo se pasó en la evolución de los organismos unicelulares a los organismos multicelulares en la rama de los animales y, por otro lado, cómo estos organismos nos pueden ayudar a entender mucho mejor el cáncer, debido a que las células cancerígenas revierten a un modo de vida individual. Y ya solo para acabar, quería dar las gracias a mi equipo y a Iñaki Ruiz Trillo, que es el padre inicial de este laboratorio. Y a todos ustedes por la escucha. Gracias.